El lenguaje es una parte fundamental en la forma en la que nosotros nos comunicamos. De hecho, no podríamos estar aquí viéndonos cara a cara y entendiendo lo que estamos diciendo, ni tampoco entender Lago, Audi, Superman, Iron Man, si no tuviéramos un lenguaje común. El lenguaje es ese sistema que nos permite expresar nuestros sentimientos y también nuestros pensamientos. El lenguaje es fundamental para hacer comunidad, ¿sí? Es una forma en la que nosotros podemos hacer vínculos con otros, es una forma en la que generamos identidad y es una forma muy, pero muy particular en la que podemos expresar quiénes somos. Pero el lenguaje no solo es lo que puedes leer o las letras en sí. El lenguaje es un sistema de símbolos. Y yo aquí les traigo un ejemplo y les digo, cuando yo les pongo una calavera con los dos huesos en una botella, pues significa peligro. Cuando yo se los pongo en una bandera, entonces es una bandera pirata, y si yo lo pongo en una chamarra, pues puedes decirle que es rockero, que es motociclista, ¿no? Entonces, el lenguaje no solo es lo que se lee, el lenguaje es complementario y tiene un mundo de cosas que hace que digamos, ¿sí?, lo que queremos decir o lo que no queremos decir, porque pues yo les puedo decir, estoy tan emocionada de estar aquí, ¿no? Estoy tan emocionada de estar aquí. Es la misma frase con las mismas letras, pero tiene otra intención. Entonces el lenguaje no solo va a ser lo que se dice, sino también el contexto. Pero el lenguaje va a determinar en mucho quiénes somos, ¿sí? Por ejemplo, hay muchos objetos en los que te dicen, si te regalan una rosa roja, te aman. Si te regalan una rosa amarilla, te es infiel. Si te regalan una rosa morada, qué bárbaro, ¿sí? Pero al final, ¿qué son? Pues al final son rosas, no es otra cosa, o flores. Pero tienen, ¿qué? Una intención, un significado que la comunidad en la que está les da, ¿sí?, a eso. Cuando un día estaba yo muy lista para empezar una clase sobre métodos cuantitativos y ya tenía toda mi presentación lista en el salón, estaba esperando a mis alumnos y de repente llega Mauricio. Él es un alumno que yo tuve que es invidente. Y entonces, después de 12 años en la docencia, por primera vez me enfrento a alguien que no era normal, ¿sí? Entonces, obviamente llegó y le dije, pues bienvenido, pásale. Y entonces yo tenía mi súper mega presentación y hacía comentarios como pueden ver, y entonces él me decía, ajá. Y entonces yo, si revisan la imagen, y entonces él, ajá. Y entonces ahí volteó con Mauricio y le dijo, Mauricio, qué pena, pero pues no sabía que te tenía, o sí sabía que te tenía, pero obviamente en la lista no dice invidente, ¿no? Entonces, fue un reto para mí y algo bien interesante entender todo lo que yo tenía que hacer, además de hablar. Le tenía que dar una intencionalidad. Y entonces me di cuenta que si yo no nombraba las cosas como son, Mauricio no iba a tener la idea, pero es que no nomás porque él fuera invidente, en general, si nosotros no conocemos algo, no lo podemos nombrar, entonces simplemente no existe. Yo no sé si ustedes vieron la película de La Sirenita. Sí, la Sirenita tenía los deseos enormes de salir a la superficie y cuando sale, está en el barco y se encuentra un montón de artefactos y se encuentra un tenedor. Y entonces la Sirenita ve el tenedor y ¿qué hace? Se comienza a peinar con él. ¡Ay, la Sirenita! ¿Sí? Pues claro, porque ella no conocía nuestro sistema de símbolos, el cual el tenedor es para comer. Y entonces, qué creativa la Sirenita, ¿no? Entonces, se empieza a peinar con él.
Eso es lo que hace el lenguaje con nosotros. El lenguaje nos da una visión de mundo, nos dice cómo vamos a ver el mundo, cómo lo vamos a nombrar. Y entonces surgen pues los idiomas. Los idiomas son esos microlenguajes muy particulares de cada lugar en el que se habla. Y el lenguaje, ¿sí? El idioma como tal, tiene algo que se conoce como género gramatical. Y el género gramatical sí dice género gramatical, pero no es en sí o no está determinado por sexo masculino o sexo femenino. No así, pero el impacto que tiene sí está teniendo pues gran incidencia en la forma en la que nombramos las cosas. Por ejemplo, los idiomas indoeuropeos o las lenguas indoeuropeas reconocen 3 géneros gramaticales. El femenino para nombrar a todo lo que tenga que ver con las mujeres, al masculino con los varones y al neutro con las cosas. Y el chino, el lenguaje o el idioma chino es meramente neutro, ¿sí? Todo o como lo habla es neutro, no tiene ni él ni ella, sino el lenguaje es totalmente neutro. Y esa es la manera distinta en la que nombran las cosas. El español, ¿sí? Yo hablo español y el español es meramente masculino. Nosotros decimos bienvenidos, ¿sí? Y entonces las bienvenidas no nos sentimos mal, ¿no? O todos estamos muy contentos y las todas pues también estamos muy contentas, ¿sí? Pero en realidad lo que estamos haciendo es invisibilizando a una parte de... Y entonces, si yo les acabo de decir que la forma en la que nosotros nombramos las cosas tiene una gran incidencia, pues obviamente que nuestro lenguaje, si lo hablamos como tal, pues tiene una gran incidencia en la forma en cómo nombramos y reconocemos a los sujetos y a las sujetas con las que estamos trabajando. Hace poco, sí, en el Foro Económico Mundial se presentó el informe de género, el informe global de género, y entonces aparecieron 4 países con el más alto índice de género. ¿Qué quiere decir que tenga un alto índice de género? Que hay igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en educación, en la política y también en el campo económico. Entonces hay un índice que mide. Entonces tenemos en primer lugar a Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. Cuando revisamos estos decimos, bueno, ¿y estos cómo hablan? ¿Sí? ¿O cómo es su lenguaje? Curiosamente, estos 4, bueno, 3 de ellos pertenecen a las lenguas germánicas y uno de ellos, particularmente Suecia, sí lo consideran como de las lenguas germanas, pero con antecedentes escandinavos. Y entonces yo decía, ¿tiene esto algún impacto? ¿Sí? Si revisamos el español, viene del latín y del latín vulgar, ni siquiera del latín culto, en el que no se reconoce. Sí lo tiene, el español tiene los 3 géneros, pero no se le reconocen. En cambio, estos 4, al momento de nombrar las cosas, tienen el masculino, el femenino y el neutro para nombrarlas. Si nosotros revisamos otros lenguajes, ¿sí? O otros idiomas que pertenecen al latín, que es al que el español es parte, tenemos que Francia está en el 5º lugar, España en el 25 lugar, Portugal en el 39 e Italia en el 41 y nuestro querido México en el 71. ¿Okay? ¿Cuáles son en qué se parecen o cuáles son las diferencias y las similitudes de estos dos? Bueno, Islandia, Finlandia, Suecia y Noruega nombran y no invisibilizan a los sujetos desde su lenguaje y son capaces de construir políticas públicas, acciones que incluyan tanto a los hombres como a las mujeres. Por ejemplo, en Finlandia,
en Islandia, tienen la licencia de paternidad, ¿sí? 3 meses para los hombres, 3 meses para las mujeres cuando tienen un bebé. Entonces, hay una parte fundamental en la forma de nombrar maternidad, paternidad y las cosas que suceden en la vida cotidiana. Entonces, obviamente, la forma en la que tú nombras y dices las cosas tiene un impacto total en tu vida cotidiana. Entonces, yo les propongo que ahorita sí, rapidísimo, hagamos un ejercicio de cómo podemos ir cambiando esta parte de nombrar las cosas. Y entonces dice, las y los ciudadanos deben saber cuáles son sus derechos. Y entonces dicen, ahí están las dos, ¿sí? Las y los. Pues qué pena, las ciudadanas y los ciudadanos. Ay, Anaibet, qué necia, ¿no? Entonces, y ahí, cuando esté escribiendo una nota, por ejemplo, eso sucede en la prensa, cuando esté escribiendo una nota, entonces tengo que poner las y los. Pues es que así es, no estarías haciendo nada, estarías usando el lenguaje como es, ¿sí? Y luego dice, la técnico en telecomunicaciones. Pues la técnica, si es mujer, ¿por qué la técnico? ¿Cuál es el asunto? ¿Sí? La presidente de Costa Rica, la presidenta de Costa Rica, ¿sí? Y entonces ahora nosotros decimos, la gobernadora, ¿sí? No decimos el gobernador, sino la gobernadora. Hoy se presenta el documental que muestra el origen del hombre desde la prehistoria hasta la actualidad. ¿Y las mujeres nunca existieron? Sí, pues, pero entonces hagamos un lenguaje incluyente y digamos, hoy se presenta el documental que muestra el origen del hombre desde, hoy se presenta el documental que muestra el origen de la humanidad, ¿sí? Y así entonces tenemos y nombramos tanto a unas como a otras. Es decir, entonces, que yo ahorita les voy a decir que les doy las gracias a todos y todas por estar aquí. Y algo fundamental es que si no lo nombro, no existe. Muchas gracias.